Iniciamos con la información. Un nuevo escándalo toca la puerta de la presidenta de la Asamblea Nacional. Esta vez desde la coordinación administrativa se habría solicitado el 7,5% de las ganancias al dueño de las máquinas de snacks ubicadas en la Asamblea. Estas máquinas ubicadas en los pasillos de la Asamblea representan ahora el nuevo escándalo en el Legislativo. Corresponden a un señor que durante 4 años tuvo el contrato para mantener estas máquinas y por las cuales dice gana aproximadamente $2,000 mensuales. Hace algunas semanas le pidieron su contrato y un día una funcionaria que se presentó como la secretaria de Asuntos de la Presidencia de la Asamblea le hizo una propuesta. Y le pidió 7,5%, el 7,5% de las ventas totales. Pero el señor también me informó que la señorita se equivocó de contratista, porque el 7,5% le iba a pedir al otro contratista que le iba a reemplazar al señor Sotomayor. Esta información llegó a manos de Villavicencio, quien a su vez pidió explicaciones a 2 funcionarios que hoy ya no trabajan en el Legislativo. Yo le requerí al señor asesor Sarango y a la señora Larenas que resuelvan este problema. Estaban pidiendo un soborno, una coima, por el café. Este nuevo escándalo incomoda a los legisladores quienes piden explicaciones. Hay que tener vergüenza y sangre en la cara, yo creo que es importante mencionar. Y ahora, si es que transparentar los temas, tienen que hacer un paso al costado. Algunos lo tendrán que hacer, los 137 incluyendo. Vamos a ver si es que efectivamente es así, porque la fiscalización no es solamente casa afuera, sino también casa adentro. Desde Fiscalización ya se ha solicitado información sobre 3 casos que tienen que ver con el manejo de recursos dentro del Legislativo: viáticos, contratos de bienes y servicios y contratación de personal. Están a la espera de la entrega de esta información por parte de la Coordinación General. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos con más. No contar con la experiencia requerida es una de las constantes que encontró la Contraloría en la lista de proveedores contratados por la Prefectura del Guayas en tiempos de Jimmy Jairala. La entidad de control revela que para burlar los controles, varios de los proveedores falsificaron información y utilizaron datos personales de terceros sin autorización. Este informe, aprobado por la actual administración de la Contraloría General del Estado, observa en total 25 contratos efectuados por la Prefectura del Guayas entre agosto de 2014 y diciembre de 2019, principalmente durante la administración de Jimmy Jairala. Aquí se han derivado 8 informes con indicios de responsabilidad penal. Y es que no solo se habría efectuado millonarios contratos con empresas relacionadas entre sí y domiciliadas en inmuebles particulares de la ciudad, sino que además estas firmas no contaban con la experiencia requerida. Esta es, de hecho, una de las anomalías que más se repite. Los equipos de la Contraloría desmenuzaron la información entregada por los proveedores. Ahí detallaban su presunta experiencia en el área e incluso nombres y contactos de quienes supuestamente en algún momento trabajaron para ellas. Es el caso de Quisersa S.A., por ejemplo, la firma contratada para la organización de cabalgatas y recorridos fluviales por más de $500,000. Contraloría contactó a cada uno de los mencionados y obtuvieron respuestas similares. No tengo ninguna relación laboral ni profesional con la compañía Quisersa S.A. Nunca he trabajado para la empresa que indica y nunca he recibido el sueldo que indica. No sé quiénes sean esas personas ni por qué se han tomado mi nombre y currículum. Lo que veo es que tomaron un currículum antiguo mío, donde cambiaron en la referencia laboral los datos y agregaron ese certificado laboral falso. Otra de las anomalías que más se repiten es que no hay evidencia de los servicios o productos contratados. Uno de los casos más relevantes, la contratación de un servicio de evaluación médica con entrega de suplementos a niños de escuelas de fútbol de la prefectura. Se contrató a un médico y 2 odontólogos, sin justificar que el servicio no lo haya podido realizar el personal médico de la prefectura. Se pagó $117,500 a una empresa que no entregó los productos. Entre 2010 y 2021, la Contraloría ha emitido 56 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con las acciones y omisiones en la Prefectura del Guayas. Aún hay 6 en ejecución, 1 por aprobarse en los próximos días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Armas y explosivos, incluidos tacos de dinamita, así como lo escuchan, fueron encontrados en la penitenciaría del Litoral.
El director del SNAI, Fausto Cobo, pedirá una extensión del estado de emergencia declarado en julio para continuar restableciendo el orden. Nos enlazamos en este momento con Luisa María Heredia, quien se encuentra justamente en la penitenciaría del Litoral. Hola, Luisa María, te escuchamos. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, esta mañana hubo operativos policiales al interior del complejo carcelario de Guayaquil. Operativos que se realizan con el afán de mantener el control y la seguridad del penal. Lo que busca la policía es evitar más enfrentamientos entre internos y muertes del personal y de los reos. En esta ocasión, el pabellón inspeccionado fue el número 3 de la penitenciaría del Litoral, en donde no solo se encontraron armas blancas de fuego y municiones, también explosivos, granadas como la que aparece en sus pantallas y tacos de dinamita. Ustedes los están viendo. Estaban encaletados, es decir, escondidos en las paredes que la policía tuvo que romper y también en el patio. El comandante de policía de la zona 8, el general Fausto Buenaño, tiene los detalles. Escuchemos. En donde los servidores policiales encontraron al interior 2 pistolas Glock, un revólver Magnum, una granada militar tipo limón, 12 tacos de dinamita, 150 cartuchos calibre 2.23, 100 cartuchos calibre 9 milímetros y 16 teléfonos móviles. El pabellón en el que se halló todo esto es en el que están recluidos miembros de la banda de los choneros, que han protagonizado algunos de los enfrentamientos y que días atrás fueron el blanco del ataque con drones dispuesto por sus adversarios, los tiguerones, que trabajan para el cártel mexicano de droga Contrario. Cabe mencionar que en el operativo estuvo presente el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, el coronel Fausto Cobo, quien informó que ha pedido una extensión del estado de emergencia en el sistema carcelario declarado por el presidente Guillermo Lasso el 22 de julio pasado, a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer la soberanía del Estado en las cárceles. Escuchemos. Es una emergencia institucional, no hay que confundir, no es de estado de excepción, no es de emergencia nacional, porque ambos, el estado de excepción y la emergencia nacional, restringe derechos. Estamos en una resolución institucional de emergencia, que solo es para facilitar procesos administrativos y de compras públicas, nada más. Estamos todavía, estoy pidiendo una prórroga de 60 días más al CERCOP. El gobernador, por su parte, informó que este viernes será un gabinete provincial cuya prioridad va a ser la seguridad. Participarán varias instituciones del Estado que buscarán soluciones para la difícil situación carcelaria. Escuchemos. Poder hablar de lo que hemos visto y palpado el día de hoy y darle soluciones inmediatas, porque en la medida que las cárceles estén bien resguardadas y sean seguras, eso contribuye a tener una ciudadanía también más segura. Por ahora continúa la presencia militar en el primer filtro de acceso a los penales, que es aquí en los exteriores, y la policial en el segundo filtro de acceso. Los operativos también van a continuar en los pabellones. Es lo que te puedo informar desde acá, María Isabel. Tú continúas en estudios con más noticias. Buenas tardes. Seguimos en 24 horas. Paul Coello nos va a contar sobre cómo opera el transporte público con el aforo completo. Mientras que Joana Ramos sobre un nuevo decomiso de droga en Guayaquil y Freddy Paredes sobre el plan de desarrollo del gobierno. Justamente el gobierno se plantea generar 2 millones de empleos, 30.000 millones de inversión privada y alcanzar un crecimiento de la economía del 5% del PIB en los 4 años de gestión. Estas metas constan en el Plan Nacional de Desarrollo que remitió a la Asamblea Nacional. Freddy Paredes nos da más detalles. Freddy. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo lo entregó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Es un documento que comprende al menos 5 ejes fundamentales, 16 objetivos, 56 políticas y al menos 130 metas en diferente materia. Tenemos un informe. El gobierno sostiene que busca alcanzar las metas más ambiciosas que se han planteado en los últimos 15 años en el país y que se concentran en 5 grandes ejes. El primero es el económico, que busca la reactivación de la economía. El segundo es el social, que es protección para los más vulnerables. El tercero es seguridad integral, transición ecológica, porque sabemos y comprendemos que el desarrollo económico no puede estar deslindado de la protección del medio ambiente. Y el quinto es el eje institucional.
Y las metas específicas son realmente ambiciosas, especialmente en materia económica. Se habla, por ejemplo, de un incremento de 3% en la recaudación tributaria nacional, pero aclara que no será a través del incremento de impuestos, sino con un mayor número de contribuyentes que se vincularán a la economía formal del país. La primera macro meta que se ha planteado el gobierno del encuentro es atraer 30.000 millones de inversiones en tantos locales como internacionales, para con eso poder generar 2 millones de empleos. Una vez generados los 2 millones de empleos y poder crecer al 5% al final del periodo, la economía se va a dinamizar, va a crecer el tamaño de la base imponible y es así como pensamos incrementar la recaudación. Estos temas están planteados en el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades, que entregará el presidente Lasso a la Asamblea este viernes, pues los cambios legales servirán para alcanzar esas metas y objetivos que plantea el gobierno. A contemplar reformas a muchos cuerpos, entre ellos laborales, tributarios, energéticos, de turismo, de telecomunicaciones, pero no quiero entrar en esos detalles porque el señor presidente el día viernes se va a dirigir a la nación y va a mencionar cuáles van a ser las grandes reformas que el pueblo ecuatoriano necesita. Y no se descuida la política social, afirma, en donde también hay metas muy exigentes. Queremos disminuir la pobreza rural multidimensional en 15 puntos. Eso es una meta bastante agresiva que hemos denominado macrometa. Disminuir la desnutrición crónica infantil en 6 puntos es una prioridad. Aquí hablamos de consolidar un Estado pequeño, pero que sea sólido y eficiente. Este instrumento de planificación marca la ruta que tomará el gobierno en los próximos 4 años. El Plan Nacional de Desarrollo comprende todas las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso, incorpora algunos planes del gobierno anterior, suma unos nuevos y establece metas en diferentes tópicos hasta 2025. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Freddy, por informarnos sobre este tema. Continuamos con más. Les contamos ahora que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar el proceso de selección del defensor del pueblo encargado, César Córdoba. Andrea Samaniego tiene los detalles de esta sesión desde el Legislativo. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acudieron a la Comisión de Fiscalización y allí defendieron la decisión que tomaron este fin de semana respecto del encargo que se le dio a la Defensoría del Pueblo al señor César Córdoba. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana aseguró ante los asambleístas que se cumplieron todos los requisitos, que se entrevistó a algunas personas para asumir este cargo, aunque no precisó el número de personas entrevistadas. Dijo además que existe un interés político detrás de la Defensoría del Pueblo tras los cuestionamientos que han señalado a esta designación y además mencionó que Córdoba tiene estudios que está cursando en temas de derechos humanos. Esto fue lo que dijo. Actualmente es cursante de 2 maestrías en Derecho y en Estudios Jurídicos Avanzados en la Universidad Europea del Atlántico con sede en Madrid, España, y es candidato a doctorado PhD en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. En su trabajo de posgrado analiza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aquí puedo mostrar una acreditación de César Marcel Córdoba Valverde, que ha culminado el diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. No han cumplido su rol de seriedad que tienen que tener porque no han cumplido con la verificación de la documentación. Ningún título de los que ha mencionado que tiene están registrados en el CENESID. Absolutamente ninguno. Esa aceptación expresa del mismo doctor Córdoba, de que cómo puede ser que un funcionario que hasta recién al mes de julio lo retiran de funciones, al mes de julio, ya sabiendo de que iba a aperturarse concursos, lo nombran al mismo subalterno. Eso no es conflicto de intereses. Y bien, los legisladores pues no se sintieron satisfechos con las declaraciones de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo cual hasta el momento no descartan un inicio de un juicio político aquí en la Asamblea Nacional a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Andrea. Y justamente a propósito de este tema, las críticas sobre la designación del defensor del pueblo encargado ratifican las dudas sobre la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana para llevar adelante el concurso de Contralor y Defensor del Pueblo. Analistas consideran que intereses podrían primar en las designaciones. La misma presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y otros consejeros han reconocido que la elección de un experto aduanero como defensor del pueblo se dio porque no había más y no hubo mucho tiempo para hacer el encargo. Nos hubiera gustado a nosotros tener el tiempo necesario, pero teníamos que tomar la decisión en 2 días. A presión también de la Asamblea Nacional, que nos llamó a comparecer en la Comisión de Estructura y Justicia. Para expertos en derechos humanos, esta simple tarea de encargo que debían hacer los consejeros deja claro cómo actuarán al momento de hacer un trabajo tan delicado como la designación de otras autoridades, entre ellos el Contralor. Si tenemos gente que no tiene la calidad ética, que no sigue las disposiciones constitucionales y legales para algo tan simple, este es el momento también de encauzar en las acciones del Consejo de Participación precisamente con un juicio político. Cordero considera que no hay solo críticas morales dentro de la actuación en la designación del defensor encargado, sino también legales y que la Asamblea debe actuar. La Asamblea Nacional realice un juicio político inmediato en contra de los consejeros que votaron a favor de la designación de este defensor y que los destituyan, porque no se puede violar de esta forma la Constitución y la ley. Un reglamento hecho sin socialización, según los consejeros de minoría, donde se eliminó la prueba práctica. Es solo una de las críticas en torno a las formas con las que el Consejo está llevando adelante el concurso para la selección de Contralor. Partidos como el Partido Social Cristiano o el propio MPD, y ahora votando con el correísmo de la mano para elegir además a una persona que no tiene en absoluto la experticia, la amplia experticia que exige la norma en una materia, y un gobierno de 3 meses y medio que tiene que ir aplomándose, que tiene que ir asentándose y que tiene que entender que estos temas que aparentemente de inicio y de entrada podrían parecer poco importantes, pueden revertir de una enorme importancia y puede constituirse una piedra en el zapato. Hoy, a través de medios de comunicación, el Consejo de Participación Ciudadana lanzó la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección de la Defensoría Pública. Está a su vez pendiente el concurso para el Defensor del Pueblo y avanza el de Contralor. Todo esto en manos de una minoría que lanza acusaciones en contra de una mayoría, incapaz de escoger siquiera a una autoridad por encargo. Dayana Monroy, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que desde esta semana los buses interprovinciales empezaron a operar con el 100% del aforo. Así lo decidió el COE Nacional tras el respectivo análisis. Hasta la terminal de Carcelén, al norte de Quito, nos trasladamos en este momento con Paul Cuello para conocer los detalles, así que te damos el paso. Paul, cuéntanos cómo operan los buses. ¿Qué tal, Isabel? Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, desde esta semana el transporte interprovincial empieza a operar con el 100%, antes del 75%, ahora al 100%. Esta decisión la tomó el COE Nacional después de analizar la situación epidemiológica en el país. Vale la pena recalcar y mencionar que solo el transporte interprovincial puede operar con el 100% en sus unidades, no el intercantonal ni tampoco el transporte público. Esto claro porque existe un mayor control en los protocolos de seguridad en el transporte interprovincial, porque los pasajeros evidentemente compran los boletos horas o días antes y hay mayor control, como decimos acá en las unidades del transporte interprovincial. Está con nosotros uno de los conductores de una de las unidades que viaja hacia la provincia del Carchi para contarnos más detalles. ¿Cómo le va? Bueno, beneficioso esto para ustedes porque ya pueden operar con el 100%. Sí, muy buenas tardes. En fin, sí es beneficioso porque ya se puede andar en sí tranquilamente con el 100% de los pasajeros. Y en sí, siguiendo con las normativas del GAD, con el alcohol, con los respectivos, con los respectivos de la bioseguridad. Para tanto como la clientela, como tanto para nosotros como prestadores de servicio. ¿Qué protocolos, por ejemplo, cumple un pasajero si es que tiene que subirse a la unidad? Pues como todo mundo, utilizando su debida mascarilla, su debida alcohol,
Y en sí el cinturón, ¿no? Para que vaya cómodo, vaya seguro. Eso. Muchísimas gracias. Sí, ahí como podemos observar en una de las unidades que está a punto de salir, aún no se llena, pero ya puede operar con el 100% del aforo permitido. Con esta información regreso a estudios. Isabel, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Perfecto, Paul, muchísimas gracias por este informe. Continuamos con más y escuchen esto, el 70% de ecuatorianos ya habría generado inmunidad híbrida, es decir, aquella que se genera por contagio o vacunación. Según expertos, cada vez son menores las posibilidades de contagiarse y ya se evalúan también fechas en las que se podría llegar al fin de la pandemia y al inicio de una enfermedad endémica. Vamos al menos 9 semanas seguidas de una disminución sostenida en el número de casos. Y esa declaración se hace evidente justamente en las casas de salud, en donde cada vez son menos los pacientes con afecciones respiratorias por COVID-19 y también menos los que requieren una cama de cuidados intensivos por causa de este virus. Según expertos, el porcentaje de inmunidad híbrida en la población, es decir, aquella inmunidad que se genera por contagio, vacunación o ambas, es más amplia en el país cada día. Podría estar bordeando alrededor del 70% en el Ecuador. Una población que tiene altas tasas de contagio previo y altas tasas de vacunación, tenemos como resultado una población que es cada vez menos susceptible. Y las cifras así lo demuestran. En lo peor de la pandemia tuvimos 1.200 muertos por día, todos debido a COVID-19. Y hoy por hoy estamos por debajo de 210 muertos en exceso al día. Esto es menor que el promedio prepandémico. Es decir, menos gente se muere hoy que antes de la pandemia. No obstante, Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, cree que aún hay que poner atención a varios sectores de la población que presentan bajos niveles de vacunación y podrían significar un riesgo. Entre estas están la zona rural de la provincia de Guayas, de la provincia de Los Ríos, de Santo Domingo de los Áchilas, algunas poblaciones altoandinas de las provincias de Chimborazo y de Cañar, especialmente poblaciones de carácter evangélico que no se han vacunado, algunas zonas de la Amazonía. Esteban Ortiz, médico salubrista, señala que el equilibrio endémico se va a dar a nivel mundial solo cuando todos los países alcancen altos niveles de vacunación. Pero por ahora, sostiene, habría que analizar la situación local. El Ecuador como tal, yo creo que puede salir de la crisis sanitaria de forma definitiva, pues en diciembre de este año, y nosotros localmente declarar el fin de la pandemia y declarar el inicio de una enfermedad endémica que nos acompañará, quién sabe, pues toda la vida. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El expresidente Rafael Correa suma una nueva denuncia en su contra, esta vez relacionada con el cierre de 13 universidades en el año 2012 y el decomiso de sus bienes y recursos materiales. Daniela Valencia informa. Los rectores de 13 universidades cerradas el 11 de abril de 2012 por no haber alcanzado el puntaje para la acreditación denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al expresidente de la República, Rafael Correa, al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, al expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación, Guillem Long, y al expresidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez. Esto por haber decomisado bienes, inmuebles y fondos que ascenderían a 687 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que les contemplaron directamente para que administren en el llamado plan de contingencia? Los vendieron, los festinaron, se la robaron. Yo no puedo decir otra palabra. Aunque apuntan que será la Fiscalía la que lleve adelante las investigaciones y determine cuáles fueron los delitos cometidos, dicen que estos exfuncionarios cayeron en una delincuencia organizada. Con estas investigaciones esperan que en algún momento estos centros educativos puedan reabrir sus puertas. Vamos con otro tema. Más de 1 tonelada de droga encontró la policía escondida en cajas de banano que pretendía ser enviadas al exterior. Con este nuevo decomiso, la cifra de droga hallada en todo el país supera ya los registros del año 2020. A casi 3 meses de que se termine el 2021, se han decomisado más de 127 toneladas de este alcaloide. Joana Ramos nos tiene más detalles desde el puerto marítimo de Guayaquil. Adelante, Joana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo golpe al narcotráfico, puesto que se decomisó más de 1 tonelada de cocaína que iba camuflada en varias cajas de banano con destino a Chile. Esto fue lo que informó hace pocos minutos la Policía Nacional. Nosotros les preparamos un reportaje. Ella es Aisha 2, un can especializado en la detección de droga, y fue justamente quien dio la alarma y no se equivocó. Al abrir este contenedor que ya estaba en el área de preembarque y que había declarado cajas de banano, se encontraron con la novedad: 20 bultos en cuyo interior había 1007 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. Al hacer la prueba dio positivo para cocaína. En total, más de 1 tonelada pretendía ser enviada de esta forma. Estaban en cajas de banano y estaban en la parte posterior. O sea, aparentemente no se veía nada, pero realmente sacando con la montacarga las cajas de banano se veía que estaban ocultas los paquetes al interior. El cargamento tenía como ruta Panamá y su destino final era Chile, aunque ahí se cree iba a ser desembarcado para luego avanzar hasta Europa. La ruta, sinceramente, nos llama la atención. Es la primera vez en el año que va con su destino final a Chile, donde se presume que capaz iban a desembarcar en el lugar para posterior, a través de otra embarcación, avanzar hacia Europa o al país del norte. La droga está valorada en más de 34 millones de dólares. A la fecha, en todo el país se han decomisado más de 127 toneladas de drogas, cifra que sobrepasa ya las incautaciones de 2020. De las 127 toneladas decomisadas hasta ahora, 39 han sido encontradas en los diferentes puertos del país. Pues hemos visto que estamos ya sobrepasando la cantidad de drogas que el año pasado se incautó acá en el país. Entonces, por esto es dar a conocer. Mientras más incautación de drogas vaya acá en el país, son las muertes violentas que se viene dando. Es un problema mundial, no solamente del país. A ellos se suman los operativos policiales recientes que derivaron en el decomiso de más kilos de alcaloide. Por ejemplo, el 20 de septiembre pasado en la isla Santa Ana, ubicada en el Golfo de Guayaquil, la policía prendió 380 bloques de cocaína. La droga está valorada en más de 34 millones de dólares y se tiene información de que iba a ser enviada finalmente hacia los mercados europeos, que son los que más pagan por este tipo de alcaloide. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Joana, por comentarnos sobre este tema. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía. Volvemos enseguida.